cosas que nos pasan todos los días, pero no siempre sabemos cómo explicarlas. Este no es un video para darte respuestas, sino para pensar eso que a veces sentimos y no sabemos poner en palabras. Es solo una forma de mirar lo que nos pasa, entre muchas otras posibles. Bienvenidos a Laura está online. Introducción. Es domingo, pasadas las 7 de la tarde, y el silencio de la casa empieza a sentirse pesado. La luz de la lámpara sobre el escritorio recorta un círculo de claridad sobre la planificación, pero es lo único que separa este living en calma del caos que se avecina mañana. Tenés frente a vos una pila de trabajos, o quizás esa carpeta abierta en la computadora con 30 pestañas de recursos, un video corto, un meme que esperás que entiendan, un artículo que trataste de simplificar para que no les parezca un muro de texto. Te encontrás ahí, scrolleando, buscando desesperadamente algo que sea atrapante, como si fueras un creador de contenido compitiendo por un like, en lugar de una docente preparando una clase de historia. Mientras corregís o armás el esquema de la semana, hay una pregunta que te golpea el pecho de forma sorda. ¿Para qué? Y no es falta de ganas de enseñar, es algo más profundo. Es la sensación de que el lunes, cuando cruces el umbral del aula, no vas a entrar a un espacio de intercambio, sino a un coliseo. Vas a tener que pelear por cada segundo de atención, disputándole el sentido de la realidad a 30 pantallas encendidas debajo de los bancos. Es agotar la voz solo para pedir que guarden el celular, para que te miren a los ojos un instante, para que registren que hay otro ser humano ahí adelante intentando pasarles una posta. Ese nudo en el estómago que aparece los domingos no es por el trabajo en sí. Nosotros sabemos trabajar, estamos acostumbrados al volumen de tareas. Es por la soledad de esa lucha. Es sentir que tu voz, cargada de años de estudio y de pasión por lo que haces, hoy parece pesar menos que una notificación de Instagram o un video de 3 segundos. Te quedas mirando el cursor titilando en la pantalla blanca y pensás en la energía que te va a llevar mañana simplemente lograr que abran el cuaderno. Es el desgaste de saber que tu autoridad, que antes se daba por sentada, hoy es un castillo de naipes que tenés que volver a armar cada vez que entras al salón, sabiendo que cualquier ráfaga de aburrimiento lo puede tirar abajo. Al final, te vas a dormir con la sensación de que no estás yendo a enseñar, sino a tratar de que no te olviden mientras estás ahí presente. Bloque 1. La situación. Lo que vivimos hoy en la docencia es una erosión silenciosa de la autoridad, algo que se siente en el cuerpo mucho antes de que empiece la clase. Ya no existe ese respeto que venía en el paquete con el título, aquel pacto implícito de hace décadas, donde tu palabra tenía un peso por el solo hecho de estar ahí adelante, se desvaneció. Hoy estamos frente a una crisis de legitimidad donde ya no sos el referente por defecto. Entrar al aula se ha vuelto un ejercicio de negociación constante, una diplomacia agotadora que ocurre antes de que puedas siquiera mencionar el tema del día. No estamos negociando conceptos o interpretaciones históricas, estamos negociando las condiciones mínimas de convivencia. Es esa escena repetitiva de «guarda el celular, por favor», recibida con un suspiro de fastidio, como si estuvieras pidiendo un sacrificio heroico. Negociamos el silencio para que la voz no se nos quiebre a la tercera hora, negociamos que el respeto básico, el de mirar a quien habla, sea la norma y no una excepción que tenemos que agradecer como si fuera un favor personal. Lo que no se ve desde afuera es el desgaste invisible de pedir permiso para hacer nuestro trabajo. Es esa fracción de segundo antes de hablar en la que escaneas el salón y sentís que tenés que convencer a 30 personas de que lo que tenés para decir es más importante que el último video viral que acaban de ver. La autoridad ya no es un suelo firme sobre el cual pararse, sino algo que el docente tiene que fabricar artesanalmente cada 5 minutos. Te convertís en una especie de artesano de la atención, tratando de sostener un clima que se rompe con el primer sonido de una notificación de WhatsApp. Terminás intentando seducir a un público que, en su mayoría, siente que el conocimiento es un trámite estorboso, una piedra en el zapato que les impide llegar rápido a lo que sea que pase en su presente inmediato. Sentís que sos el obstáculo entre ellos y su gratificación instantánea.
Al final del día, esa autoridad fabricada a mano te deja con una sensación de fragilidad absoluta. Sabes que mañana vas a tener que llegar y empezar a construirla de nuevo, desde cero, pidiendo permiso otra vez para ser simplemente la profesora. Bloque 2. ¿Por qué sucede? Esto no es culpa exclusiva de los chicos ni de las familias. Es demasiado fácil caer en el reproche individual. Lo que estamos viendo es el resultado de un sistema mucho más grande que se quedó pedaleando en el aire, tratando de aplicar lógicas del siglo pasado a una realidad que corre a una velocidad que nadie puede seguir. Vivimos en la era de la gratificación instantánea, donde si algo no te gusta, lo deslizas con el dedo y desaparece. Pero el aprendizaje, por definición, es lo opuesto al scroll. Aprender de verdad requiere tiempo, requiere habitar el silencio y, sobre todo, requiere tolerar la frustración de no entender algo a la primera. Hoy, ese proceso choca de frente con la cultura del lo quiero ahora y sin esfuerzo. Pénsalo en lo cotidiano. Cuando un estudiante se traba con un ejercicio o una lectura, su primera reacción ya no es reintentar, es abandonar o buscar la respuesta digerida. Y la escuela, en lugar de ser ese lugar que protege el tiempo del pensamiento, se transformó en un centro de contención total. Te encontrás en medio del pasillo resolviendo una crisis de angustia, llenando 3 formularios administrativos que a nadie le sirven, mediando en una pelea que empezó en un grupo de WhatsApp el sábado a la noche y, si te sobran 10 minutos, intentando ser una especie de animador constante para que no se duerman. Esa sobrecarga de roles no es gratuita, tiene un impacto directo en cómo nos ven. La autoridad se licuó porque la sociedad, casi sin darse cuenta, cambió el contrato. El profesor dejó de ser un referente de verdad, alguien que tiene algo valioso para transmitir, para convertirse en un prestador de servicios. Y en esta lógica de mercado, el aula se vuelve una oficina de atención al cliente donde lo más importante no es que el estudiante aprenda, sino que el cliente esté satisfecho, que no se aburra, que no se frustre, que no se queje. Cuando el objetivo pasa a ser garantizar la felicidad inmediata o evitar el conflicto con las familias a toda costa, el aprendizaje real pasa a un segundo plano. Te sentís atrapada en una contradicción imposible. Tenés que evaluar procesos reales, pero el sistema te empuja a que todos pasen, a que no haya ruidos, a que el engranaje siga girando aunque por dentro esté vacío. Al final, esa pérdida de autoridad viene de ahí, de un mundo que dejó de creer que el esfuerzo y el conocimiento tienen un valor propio y empezó a tratarnos como simples piezas de una maquinaria que solo busca que nada se detenga. Bloque 3. Impacto emocional. El costo de todo esto es un cansancio que no se cura durmiendo 8 horas, ni con un fin de semana largo, ni apagando el celular. Es un agotamiento que se te mete en los huesos. Es, literalmente, el burnout del alma. Porque el cansancio físico pasa, pero el desgaste de sentir que tu propósito se desdibuja es mucho más difícil de reparar. Es esa frustración amarga que sentís cuando te quedaste hasta tarde preparando una clase, buscando ese ejemplo perfecto, esa pregunta que pensaste que les iba a volar la cabeza y al día siguiente te encontrás con una pared de apatía. Una fila de nucas mirando hacia abajo o esa mirada perdida que te dice que podrías estar hablando de la Revolución Francesa o de la lista del supermercado y para ellos sería exactamente lo mismo. Y duele, pero duele más cuando ese vacío se llena con hostilidad, cuando, además de la indiferencia de los gurises, te toca enfrentar el cuestionamiento agresivo de una familia que entra a la escuela no a preguntar cómo está su hijo, sino a exigir explicaciones sobre por qué tiene que cumplir una norma o por qué no aprobó. Te encontrás ahí, en una reunión tensa, tratando de explicar que los límites también son parte del aprendizaje, mientras sentís que te miran como a una burócrata que les está arruinando el día. Es ese momento donde la vocación flaquea de verdad, donde te preguntas en qué momento el aula dejó de ser un refugio para convertirse en un juzgado donde siempre sos la culpable. A nosotros nos grabaron a fuego esa idea romántica de que con amor se puede todo, de que la vocación es una fuerza mágica que lo aguanta todo, pero la verdad es que el amor no te protege de la sensación de invisibilidad.
El amor no te da el respaldo institucional cuando las papas queman. Se siente una soledad inmensa al darte cuenta de que sos el último eslabón de una cadena larguísima. El sistema te exige estadísticas, las familias te exigen felicidad inmediata, los alumnos te exigen entretenimiento. Y en el medio estás vos, sola, tratando de sostener un orden mínimo, un silencio necesario para que algo parecido al pensamiento pueda ocurrir. Es agotador ser la única que parece creer que lo que pasa en ese salón es importante. Sentís que te están pidiendo que construyas un edificio sobre un pantano, sin materiales y bajo la lluvia, y que si se cae, la culpa fue tuya por no ser suficientemente motivadora. Ese impacto emocional es el que te hace volver a casa en silencio, sin música en el auto, preguntándote si todavía te queda algo para dar mañana o si la vocación se terminó de licuar entre tantos reclamos y tanta falta de respaldo. Al final, lo que más cansa no es enseñar. Lo que te drena la vida es sentir que estás sosteniendo el techo vos sola para que no se les caiga a todos encima. Bloque 4. El valor de enseñar. A pesar de todo el ruido, de las notificaciones y del cansancio que se siente en los huesos, enseñar hoy se ha convertido en un acto de resistencia, casi en un gesto de rebeldía política y humana. Vivimos en un mundo que nos grita constantemente que lo único que importa es el yo, mi deseo inmediato y el ahora, el resultado ya. Frente a eso, el aula sobrevive como ese último refugio analógico, un espacio un poco fuera del tiempo donde intentamos, casi a contramano, construir un nosotros y sobre todo un después. Es invitar a alguien a mirar algo que no brilla ni hace sonido, pero que tiene el poder de transformarlo. Esta pérdida de la autoridad tradicional, la que se imponía por la fuerza o por el cargo, nos está obligando a repensar qué significa realmente liderar un grupo hoy. Capaz que ya no se trata de estar en un pedestal, lejos de todo, mirando desde arriba. Quizás hoy liderar sea simplemente ser quien sostiene la luz en medio de un caos que a veces parece que nos va a tragar a todos. Es esa escena mínima en el salón, ese segundo de silencio genuino después de leer un texto, o cuando ves que a un gurí se le ilumina la cara porque por fin entendió ese concepto que le venía costando. En ese instante, aunque sea por un minuto, le ganaste la pulseada a la apatía y al algoritmo. Porque la verdad es que, aunque el sistema cruja, aunque nos llenen de planillas que nadie lee y la burocracia nos asfixie el entusiasmo, ese pequeño momento, ese clic donde un estudiante logra levantar la vista y ver más allá de su pantalla es lo que hace que toda la estructura todavía tenga un sentido. Es la prueba de que todavía hay algo ahí que vale la pena salvar. Es entender que, si logramos que una sola persona piense por sí misma, ya justificamos todas las horas de planificación y todos los domingos de angustia. Por eso, cerrar la carpeta el domingo a la noche, con el sueño empezando a pesar y la alarma ya programada, sigue siendo, en el fondo, un acto de fe. Es una fe cansada, desgastada por la realidad y por los sueldos que no alcanzan, pero es una fe real al fin y al cabo. Es la convicción de que lo que hacemos tiene un peso que trasciende el aula, porque si nosotros, que estamos ahí en la trinchera, dejamos de creer que lo que pasa entre esas cuatro paredes vale la pena, entonces sí que habremos perdido todo. Y mientras sigamos abriendo la puerta del salón cada mañana, hay una oportunidad de que el futuro sea algo más que un simple eco del presente. Cierre. Cerrar la carpeta el domingo a la noche, con el clic de la computadora o el roce del papel, sigue siendo un acto de fe. Pero no es esa fe ciega y luminosa de los primeros años, sino una fe cansada, una que tiene ojeras y que sabe perfectamente a lo que se va a enfrentar mañana. Es la decisión consciente de volver a apostar por algo que el mundo insiste en decirnos que ya no es tan importante. Te quedas un momento mirando el escritorio en silencio y entendés que, tal vez, la autoridad no se recupera mirando hacia atrás, tratando de resucitar un pasado donde el profesor era una figura incuestionable por el simple hecho de llevar un guardapolvo o un traje. Eso ya no vuelve. Hoy, enseñar se trata de algo mucho más difícil y mucho más humano. Se trata de aprender a habitar la incertidumbre junto a otros.
Es aceptar que no tenemos todas las respuestas y que a veces nuestra mayor lección no es el contenido del programa, sino cómo nos mantenemos de pie cuando todo parece naufragar en la apatía. Es esa escena de mañana, cuando un alumno te haga una pregunta que te descoloca o cuando el clima se ponga tenso y tu única herramienta sea tu presencia, tu honestidad y esa capacidad de decir, estamos acá intentando entender esto juntos. Es una autoridad que nace de la coherencia, no del poder, porque al final, cuando apagas la luz para irte a dormir, te queda una pregunta flotando en la oscuridad de la habitación. Si nosotros, los docentes, dejamos de ser ese faro de autoridad, esa referencia que pone un límite y marca un camino, ¿quién va a ayudar a estos chicos a navegar un mundo que parece haber perdido el norte? Si renunciamos a esa lucha por ser escuchados, los dejamos solos frente a una marea de algoritmos que no tienen ética ni corazón. Enseñar hoy es, quizás, ser la última persona que les pida que se detengan, que piensen, que sientan que su presencia en el mundo tiene un sentido más allá de un clic. Por eso, aunque el lunes pese y la autoridad esté en crisis, volvemos, porque sabemos que si bajamos los brazos, el vacío que dejamos no lo va a llenar nada bueno. Si algo de esto te resonó, entonces ya valió la pena. Nos vemos en el próximo video.